Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Medical Blog. Soy el doctor Darío Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de fibrilación auricular. Como recomendación, siempre les dejo que pongan esto en sus resúmenes porque les va a ayudar muchísimo a integrar correctamente toda la información de un tema, y las diapositivas de este video vas a poderlas encontrar y descargar en nuestro Patreon de Red Medical Blog. Al hablar de fibrilación auricular tenemos que entender, uno, es la arritmia cardíaca más frecuente que va a ocurrir en el ser humano, obviamente la arritmia patológica, porque la taquicardia sinusal pues es una arritmia, pero es fisiológica en muchas ocasiones. Es una taquicardia de origen supraventricular que está ocurriendo arriba de los ventrículos, es por eso que característicamente va a tener un QRS estrecho. Se va a caracterizar por presentar una activación auricular desorganizada, con el consecuente deterioro de la función mecánica auricular. Y con eso tenemos dos variables o dos tipos de trazos o de ritmo, en donde en el primero tenemos un ritmo sinusal. Observamos claramente que tenemos una despolarización que está ocurriendo del nodo sinusal en dirección al nodo auriculoventricular a través de los haces internodales. Todo esto genera un impulso y una contracción auricular, tanto de aurícula izquierda como de aurícula derecha. Y esto se va a traducir en un electrocardiograma con la presencia de una onda P. Cuando hablamos de fibrilación auricular no ocurre eso. Cuando hablamos de fibrilación auricular tenemos una actividad desorganizada en las aurículas, que esto va a conducir a que mi paciente desarrolle un ritmo desorganizado y una actividad auricular desorganizada, porque existen diferentes sitios donde se está despolarizando y que obviamente cada uno de estos impulsos va a llegar al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, como parte de sus propiedades de retrasar la conducción, no permite que aunque lleguen todos ahí, todos pasen a los ventrículos. Es por eso que la actividad ventricular va a ser irregular. Y eso se traduce como que tenemos ondas R que se encuentran irregulares una sobre otra. Esta es la diferencia entre un ritmo sinusal y una fibrilación auricular. Epidemiológicamente, ¿qué sabemos? Pues que las mujeres van a presentar más síntomas, son más sintomáticas, son mayores al momento del diagnóstico y cuentan con más factores asociados de comorbilidades. Tienen más riesgo de sufrir eventos cardiovasculares o eventos cerebrovascular. La mortalidad es similar o incluso puede ser mayor por este efecto epidemiológico adverso que sufren las mujeres en la enfermedad cardiovascular en relación a los hombres. La prevalencia es del 1 al 2%. En Europa, 1 de cada 4 adultos puede llegar a sufrir fibrilación auricular. Y en Estados Unidos se registra una prevalencia de 3.8% en mayores de 60 años. Acá en México tenemos datos de que 426,000 personas mayores de 60 años tienen fibrilación auricular, aunque la realidad es que esa cifra de seguro es muchísimo más elevada. ¿Qué nos habla de problemas de la fibrilación auricular? Que existen varios acontecimientos clínicos que están ligados con la fibrilación auricular. Por ejemplo, la presencia de muerte, está hasta 2 veces se les aumenta la mortalidad a los pacientes en mujeres y unos 5 en hombres. Los accidentes cerebrovasculares, hasta el 20 al 30% de los pacientes con un ictus isquémico, pues van a tener fibrilación auricular antes, durante o después, documentado. Hospitalizaciones, también va a aumentar el número de hospitalizaciones. La calidad de vida es totalmente dependiente de la actividad de la fibrilación auricular y muchos pacientes pueden estar muy sintomáticos y tener una mala calidad de vida. Pueden llegar a desarrollar disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Recordar que la fibrilación auricular se asocia a una insuficiencia cardíaca de FEV preservada, sin embargo se puede presentar en ambos contextos. También deterioro cognitivo y demencias vasculares. Acá tenemos un cuadro de la fisiopatología. Es importante reconocer que existen muchos factores de riesgo como diabetes, insuficiencia cardíaca, obesidad, enfermedad arterial coronaria, hipertensión, envejecimiento y la predisposición genética. Habrá algunos factores, por ejemplo los genes del factor de transcripción 2, que pueden contribuir al desarrollo de aterosclerosis, enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica y que obviamente también al desarrollo de fibrilación auricular. También van a empeorar la isquemia auricular, que esto produce que exista más fibrilación auricular en los pacientes. Altera el remodelado estructural y la función eléctrica. Van a contribuir también de alguna manera la fibrilación auricular previa o el desarrollo de paroxismos de fibrilación auricular, por ejemplo en pacientes que utilizan algún tipo de drogas o algo por el estilo, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, etc. Durante toda esta cascada que reconocemos,
sabemos que está ocurriendo muchísima actividad. Esta actividad se trata no solamente de alteraciones de remodelado vascular, sino que también puede haber inestabilidad del calcio que te genera ectopia auricular, o sea, focos ectópicos. También puede haber conducción heterogénea con mecanismos de reentrada, puede haber fibrosis, infiltración grasa, inflamación, y pues todo esto de un determinado modo lo que va a generar es que existan factores procoagulantes dentro de las aurículas. Esos factores procoagulantes lo que te va a generar es que existan hipercoagulabilidad, y al existir hipercoagulabilidad, la formación de trombos. Esos trombos se traducen en que los pacientes pueden desarrollar cardioembolismo y desarrollar un evento vascular cerebral. Entonces, todo este tipo de alteraciones son parte de la fisiopatología de la fibrilación auricular. Existe un concepto que se trata de fibrilación auricular silente, la cual es más frecuente en ancianos y en pacientes con insuficiencia cardíaca. También el concepto de la actividad eléctrica cardíaca rápida, que son los ARE, se pueden registrar hasta el 10 al 15% de los pacientes que tienen marcapasos. También son frecuentes cuando se registran con los relojes eléctricos. La ARE se asocia a un aumento del riesgo de fibrilación auricular y EBC isquémico. En los pacientes que tienen ataque isquémico transitorio o EBC isquémico, también se recomienda que se les esté cribando, al menos hacerle un holter de forma continua durante 72 horas, porque eso puede ser la causa de que el paciente desarrolle este tipo de eventos cardioembólicos. Se puede considerar el cribado sistemático a todos los pacientes mayores de 75 años o con alto riesgo de EBC. Hay algunos patrones clínicos que son importantes que tú los conozcas porque son clásicos que siempre los van a preguntar. ¿Qué patrones estamos hablando? Pues obviamente de estas definiciones. La primera, fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. Esto es siempre que un paciente llega y tú le diagnosticas fibrilación auricular, independientemente de la duración y de la gravedad del cuadro. Puedes suponer que a lo mejor es un cuadro crónico si tú al hacerle un ultrasonido del corazón o un ecocardiograma logras identificar que existe una insuficiencia mitral, logras identificar que el paciente tiene la presencia de aurículas dilatadas, etc. La fibrilación auricular paroxística, nos referimos a este concepto cuando se encuentra autolimitada en menos de 7 días, pero típicamente va a durar menos de 48 horas. Una FA persistente es aquella que después de 7 días se mantiene o que tuviste que cardiovertir al paciente para que se le quitara la fibrilación auricular. Sería una fibrilación auricular persistente. La FA persistente de larga duración, hablamos que tiene eventos de fibrilación auricular de forma continua por más de un año después de que tú adoptaste una estrategia para controlar el ritmo cardíaco. O sea, pasarlo del ritmo de fibrilación auricular a pasarlo a ritmo sinusal y pues se mantiene. Entonces hablamos de una FA persistente de larga duración. Y la FA permanente, hablamos cuando el paciente y el médico saben que tiene FA y lo único que vamos a realizar es controlar la frecuencia auricular. No vamos a hacer ninguna acción para revertir al paciente a ritmo sinusal porque ya es una FA permanente que ya decidimos dejarla así. Acá tenemos otros tipos de fibrilación auricular que antes existían. Ya no se recomienda que se utilicen tanto estas definiciones. Sin embargo, es clásico y ustedes pues tienen que comprender y saber que existen. Hablamos de una FA secundaria, enfermedad cardíaca o estructural, pues eso no hay más que decirlo. Fibrilación auricular focal, esto se les conocía a los pacientes jóvenes que tenían estas rachas de ondas auriculares pero que se miraban muy diferenciadas o que tenían mucha ectopia auricular. Esto puede ser porque existen varios cortocircuitos, etcétera, y se conocía de este nombre, fibrilación auricular focal. La fibrilación auricular poligénica es aquella donde hay variantes genéticas que predisponen al desarrollo de fibrilación auricular y que aparezca de forma más precoz. En lugar de que aparezca en edades habituales como son adultos mayores, aparece de una forma más precoz. La fibrilación auricular postoperatoria es otra presentación clínica que existe. Usualmente son autolimitadas y se asocian a cirugías cardíacas. Usualmente estos pacientes son secundarios por muchos trastornos transquirúrgicos y postquirúrgicos, alteraciones de los electrolitos, alteraciones de la ventilación, que fuera una cirugía cardíaca, etcétera, ¿no? La fibrilación auricular valvular, que es la clásica de los fenotipos de fibrilación auricular que se describían, esto pues ya no tiene ningún valor, la realidad, pero pues también existe. La fibrilación auricular en atletas usualmente se asocia a fibrilación auricular paroxística o que está relacionada con
la intensidad del ejercicio. Puede registrarse en los corredores, que ya está muy de moda, y que se ponen sus relojes. Entonces los relojes, algunos tienen la capacidad de registrar este ritmo auricular aumentado. Y pues obviamente sería una FA en atletas y la FA monogénica, que son aquellos pacientes que tienen miocardiopatías hereditarias y que desarrollan ese tipo de trastornos. También van incluidos los pacientes que tienen canalopatías. ¿Cómo se observa una fibrilación auricular en un paciente? La fibrilación auricular, el mayor problema es que muchos pacientes no se dan cuenta que la tiene porque está silente o está sintomática. Hasta el 25 al 40% de los pacientes. Incluso algunos van a tener síntomas leves, pero que nosotros como médicos pensamos que son por otra cosa. La fibrilación auricular sintomática, en donde el paciente cumple o tiene disnea, palpitaciones, dolor torácico, mareo, letargo, trastornos del sueño y estrés psicosocial, se puede presentar hasta un 30% de los pacientes. Y estos datos, de toda esta actividad y este disconfort que presenta el paciente, nosotros nos podemos apoyar con esta escala que se conoce como escala de ERA modificada. Esto nos traduce cómo son los síntomas, porque con base a esta escala nosotros podemos definir que a lo mejor hay que ser un poco más agresivos en el tratamiento de la fibrilación auricular, porque mi paciente tiene muchos síntomas. Entonces tenemos varias escalas, 1, 2A, 2B, 3 y 4, en donde hablamos de síntomas leves, moderados, graves y discapacitantes. El 1 es aquel donde la fibrilación no causa ningún síntoma. 2A permite la actividad de vida diaria normal y que no se encuentra afectada realmente por los síntomas de la fibrilación auricular. 2B, los síntomas son moderados, se puede hacer la actividad diaria normal, pero los síntomas suponen un problema para el paciente. Y nos hace una diferencia el cuadro entre estos dos acá, que se pueden diferenciar ambas tipos de fibrilación, 2A o 2B, con relación a que si afecta la funcionalidad del paciente. O sea, el paciente puede hacer toda su actividad diaria, son síntomas leves. Si hay actividad que no puede realizar por una u otra cosa, podemos hablar que se trata de síntomas moderados. Los síntomas graves es cuando la fibrilación auricular ahora sí me está interfiriendo en mi actividad de la vida diaria. Mientras que los síntomas discapacitantes es aquellos donde se interrumpe la actividad diaria normal. Acá tenemos en más grande lo que es la presentación clínica y la escala de ERA. Recordar que se va a recomendar siempre a todos los pacientes para clasificar los síntomas en la práctica clínica y ver qué pacientes, por ejemplo los 2B, que ya empiezan a tener problemas, se pueden llegar a beneficiar de que realicemos una intervención para control del ritmo. Siempre que valoremos un paciente o el abordaje integral, tenemos que ver lo siguiente. Los que requieren valoración urgente son aquellos con inestabilidad hemodinámica, frecuencia cardíaca incontrolable, o sea que traigan 160, 170 de frecuencia, que tengan bradicardia sintomática, porque si tú les das beta bloqueadores en algún momento, les puedes conducir a que la fibrilación auricular se presenta además con un bloqueo auriculoventricular, que es lo clásico que se describe como FA bloqueada. Puede haber una angina grave o deterioro de la función ventricular, que tengan trastornos como un ataque isquémico transitorio o un EBC, pero independientemente de la situación, siempre tenemos que iniciar anticoagulación en nuestros pacientes. Estos, que son urgentes, la anticoagulación se tiene que dar sí o sí, pero habrá algunos pacientes en donde la anticoagulación nosotros nos vamos a apoyar de otras escalas como la CHA2-DS2 BASC. El tratamiento se basa en estos pilares, que es el control agudo de la frecuencia o del ritmo, control de los factores precipitantes, evaluación del riesgo del EBC, evaluación de la frecuencia cardíaca y evaluar los síntomas para determinar si es un paciente que tiene inestabilidad o estabilidad hemodinámica y qué le puede ofrecer. Para beneficio del paciente tenemos que buscar dos cosas: que tenga una mayor esperanza de vida, evitando que tenga comorbilidades asociadas como los eventos que vimos anteriormente, ya sea el EBC, el deterioro de la clase funcional, la mala calidad de vida, etcétera, y que obviamente el paciente tenga un funcionamiento social y una autonomía, porque eso nos va a permitir que sea un paciente que tenga calidad y cantidad de años. Además de eso, tenemos que evaluar todos los diferentes servicios multidisciplinarios si es que fueran necesarios para dar una atención óptima de la fibrilación auricular. Siempre que evaluemos una fibrilación auricular es obligatorio realizar una historia médica completa y una exploración física exhaustiva. Valorar el riesgo de EBC y síntomas relacionados con la fibrilación, electrocardiograma de 12 derivaciones, el cual nos va a permitir realizar el diagnóstico, evaluar la función renal y tiroidea, los electrolitos séricos y recuento sanguíneo completo,
el ecocardiograma transtorácico para poder identificar si mi paciente tiene alguna enfermedad estructural o funcional. De forma adicional, nos podemos apoyar con la monitorización ambulatoria del electrocardiograma, luego con los estudios de Holter, el ecocardiograma transesofágico cuando sospechamos que mi paciente tenga valvulopatías o tenga trombos intracardíacos. Una coronografía si tenemos datos de que a lo mejor el paciente tiene isquemia, un ATAC o una resonancia magnética cerebral si tenemos datos clínicos de un EBC, y electrolitos séricos y recuento sanguíneo completo, porque eso nos va a permitir hacer un abordaje integral de mi fibrilación auricular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una fibrilación auricular? Evidentemente tiene que ser con el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a mostrar un patrón típico y este patrón típico tiene que tener al menos una duración mayor de 30 segundos para que nosotros podamos definir que este paciente tiene fibrilación auricular. Entonces, los criterios diagnósticos son los siguientes: intervalos RR totalmente irregulares, ondas P indistinguibles o no definidas, complejos QRS de morfología similar a un complejo supraventricular. Esto obviamente puede cambiar si el paciente tiene un bloqueo de rama ya preexistente. La respuesta ventricular va a depender de las propiedades del nodo AB y de la actividad simpática y parasimpática, además de los fármacos que se estén empleando. Situaciones en las que nos referimos a esto: un paciente que tiene fibrilación auricular, pero que tú lo tienes hospitalizado porque está en estado de choque, por choque séptico, por choque hipovolémico, choque cardiogénico, la razón que sea, tiene una hiperestimulación simpática de base por el estado de choque. Eso quiere decir que ese paciente específicamente se le va a aumentar la frecuencia cardíaca. No solamente como mecanismo que trata de compensar, sino que por el mismo estado de choque va a haber una hiperestimulación simpática que va a activar más mecanismos que hacen que la fibrilación auricular vaya más rápido. Situación distinta: tú acabas de operar a un paciente de la tiroides, acabas de operar a un paciente de a lo mejor algún procedimiento renal, hepático, esplénico y demás, en donde estás haciendo demasiada estimulación parasimpática y generas que este paciente tenga una hiperestimulación parasimpática. ¿Qué va a ocasionar? Que este paciente, en lugar de tener una actividad muy elevada auricular, va a tener una actividad disminuida. Y esos son parámetros que nosotros tenemos que identificar a la hora de estar hablando de fibrilación auricular. Otra definición importante de la fibrilación auricular: recuerda que se trata de la respuesta ventricular. ¿A qué velocidad va mi respuesta ventricular? Hablamos de una fibrilación auricular lenta cuando va a menos de 60 latidos por minuto, adecuada de 60 a 100 latidos por minuto y rápida más de 100 latidos por minuto. Y esto lo vemos de la siguiente forma: vemos cuánto tiene la velocidad, cuántos latidos están ocurriendo en nuestra tira, cuál es la frecuencia cardíaca, y con esto pues vamos a definir si mi paciente está presentando o no está presentando una fibrilación auricular de respuesta rápida, media o lenta. Por ejemplo, acá tenemos un trazo electrocardiográfico con una respuesta ventricular lenta. Aunque vean todas estas como ondas, todo esto es actividad auricular. Sin embargo, la frecuencia ventricular corresponden a las R, que son estas que se están marcando acá. Y acá lo que vemos es una actividad ventricular que va muy elevada. Vean, todas estas R's están súper gigantes y van de forma muy continua y muy rápida, ¿no? Entonces, es como podemos evaluar una fibrilación auricular. Acá tenemos un trazo de 12 derivaciones. Presten mucha atención. Estábamos viendo nada más el trazo de las precordiales. Lo primero que nos llama la atención es que no podemos identificar una onda P sinusal clara. Por ejemplo, aquí vemos varias ondas, que no es un trazo isoeléctrico, y vemos varias ondas. Acá vemos solo una y demás. Lo mejor para estar buscando si tenemos onda P, idealmente es D1, D2, B1 nos puede apoyar, ABR para ver la negativa, si está en orden todo. Y eso es lo que nos puede ayudar a orientar. En este caso no tenemos esas derivaciones, pero eso no significa que no podamos hacer el diagnóstico. Entonces no tenemos onda P clara, hablamos de un ritmo que no tiene ondas P y probablemente sea un ritmo de fibrilación auricular. ¿Qué otros datos nos apoyan? Que tenemos QRS que están estrechos, o sea, un QRS como si lo tuviera en ritmo sinusal, porque el origen es supraventricular. Y otro lado que nos puede apoyar es que tenemos RRs irregulares. Este R a este R mide más que este a este, que este a este, que a este a este, luego este mide menos que el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Ese es un ritmo de fibrilación auricular. RRs totalmente irregulares. Y esto te va a traducir, evidentemente, que este paciente tiene una arritmia cardíaca. Lo más probable sea fibrilación auricular.
El tratamiento va a depender de cómo estemos manejando a nuestro paciente. Podemos optar por estrategias de control de frecuencia o por estrategias de control de ritmo. La diferencia es que la estrategia de control de frecuencia, lo que vamos a buscar es reducir la frecuencia cardíaca. No que este paciente vuelva a tener ritmo sinusal, sino que en lugar de que vaya a 140 la FA, la respuesta ventricular, ahora vaya a 80 la respuesta ventricular. Porque con eso voy a reducir que mi paciente tenga síntomas. ¿Cómo podemos manejarlo? Pues 1, cardioversión eléctrica. 2, beta bloqueadores, o 3, calcio antagonistas como verapamil y diltiazem. También se les puede dar amiodarona y funcionan en los pacientes. Y la estrategia de control de ritmo se trata de que yo no voy a bajar la frecuencia. Mi objetivo es cambiar el ritmo del paciente. O sea, de un ritmo de fibrilación auricular lo voy a pasar a un ritmo sinusal. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pues con medicamentos antiarrítmicos. Ahora sí entra totalmente que le demos a un paciente amiodarona, que se valore que se le va a dar propafenona si no tiene otra cardiopatía estructural, que se le dé flecainida, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas pueden ser de utilidad a la hora de buscar una estrategia de control de ritmo. Entonces, vamos a tener dos conceptos: control agudo de la frecuencia cardíaca y control de largo plazo de la frecuencia cardíaca. El control agudo de la frecuencia cardíaca, aunque aquí vienen muchas cosas, no nos vamos a perder. Control agudo de la frecuencia cardíaca, lo primero que tenemos que ver es cómo se encuentra la fracción de eyección de nuestro paciente. ¿Tiene falla cardíaca o no tiene falla cardíaca? Si el paciente tiene FEBI menor de 40% o datos de insuficiencia cardíaca congestiva, lo recomendable en este paciente, ¿qué va a ser? Pues que podemos utilizar dosis bajas de beta bloqueadores para controlar su frecuencia, pero si nos genera ruido porque podamos tener mayor deterioro de la función ventricular, podemos utilizar amiodarona. ¿De acuerdo? Es uno de los objetivos que podemos llegar a utilizar. Y otro medicamento que nos puede apoyar es la digoxina. En el caso de que tengamos una FEBI más del 40% y tengamos un evento agudo de descontrol de la frecuencia cardíaca, o sea que esté en 120, 130, 140, nosotros nos podemos apoyar siempre y cuando tenga una FEBI mayor del 40% de beta bloqueadores, de diltiazem o de verapamilo. En sus lados van a encontrar las dosis. ¿Por qué de estos medicamentos aquí sí y acá no? Porque el diltiazem y el verapamilo son bloqueadores de los canales de calcio. Y estos bloqueadores de los canales de calcio tienen la propiedad que pueden ser inotrópicos negativos. Y un paciente con insuficiencia cardíaca en donde el inotropismo, que es la fuerza que tiene el corazón, está reducida, imagínense si le das medicamento que lo reduzca más, pues le vas a agravar la falla. Por eso es que no se recomiendan en pacientes con FEBIs reducidas. Se les puede dar, evidentemente, pero no es lo recomendable. Y en los dos casos, nosotros nos podemos apoyar de digoxina. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos en nuestros pacientes? Pues que tengamos una frecuencia menor de 110 latidos por minuto. Puede tener 100 y está bien, es un evento agudo, así déjalo. Sin embargo, va a haber situaciones en donde a lo mejor tengamos que ser o más estrictos o menos restrictivos en nuestros pacientes. Cuando tengamos un paciente con inestabilidad hemodinámica, tenemos que comprender que si tiene inestabilidad, hipotensión, síncope o choque cardiogénico, que el paciente tenga dolor torácico o angina, disnea, que la disnea es por un edema agudo de pulmón, no por otras cosas. Edema agudo de pulmón o disnea, o que el paciente tenga alteración del estado mental, tenemos que cardiovertir al paciente. ¿Por qué? Porque es una situación de inestabilidad hemodinámica. Traduciendo que ese síncope se trate por hipotensión, bajo gasto y demás. Otras situaciones en las cuales nos podemos encontrar es esto, que nuestro paciente ya tiene de largo plazo hay que realizar un control de la frecuencia. Y esto obviamente hay que hacerle un eco, ver que no tenga valvulopatías asociadas, dar el tratamiento pertinente, ver si no tenga trombos para dar más anticoagulante, yo qué sé, ¿no? O sea, lo que tengamos que realizar. Entonces, una vez que hicimos todo eso, volvemos a lo mismo y se dan cuenta son los mismos medicamentos. En las FEBIs menores de 40%, como parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca que entra en este contexto, recuerden que es beta bloqueador, YECA, ARA2 o ARNI, espironolactona y inhibidor SGLT2, que es la dapaglifosina. Si tiene FEBIs más de 40%, pues podemos utilizar algunos medicamentos como diltiazem, verapamilo, beta bloqueadores, digoxina. Acá tenemos algunas de las dosis de largo plazo. Y también en algunos pacientes se puede recomendar que si no hemos podido controlar su frecuencia, pues lo que podemos hacer es algo. ¿Recuerdan cómo va? Nodo sinusal y luego nodo AB. Ablacionar, o sea, quemar, destruir este nodo AB por medio del servicio de electrofisiología y ya no permitir el paso de las aurículas a los ventrículos.
Entonces lo que yo voy a hacer, como el paciente no puede estar bloqueado, porque tú le inducirías un bloqueo, lo que yo voy a hacer es ponerle un marcapasos. Entonces al ponerle el marcapasos, ya bloqueé el nodo, ya lo ablacioné, y le pongo un marcapasos y el marcapasos es el que va a llevar la frecuencia ventricular. Evidentemente tenemos riesgo de que este paciente después se dilate y demás, pero es una forma de controlar la frecuencia a largo plazo y que evidentemente le va a mejorar muchísimo la calidad de vida a nuestros pacientes. Si nosotros hablamos de un control de ritmo, aquí tenemos que valorar lo siguiente. Lo primero es, ¿qué pacientes son los que se benefician realmente de un control de ritmo? Va a depender de dónde lo revises, pero usualmente si el paciente no tiene datos de dilatación auricular, no tiene valvulopatías significativas, no tiene trombos, no tiene nada de ese tipo de cosas, la fibrilación auricular es de reciente aparición, entonces nosotros podemos optar por una estrategia de control de ritmo. ¿Por qué razón? Porque es mejor controlar el ritmo ahorita, que a lo mejor el daño estructural no es tan grande, que dejarlo y luego ver si lo podemos controlar después, que va a ser muchísimo más difícil o imposible. Entonces, una fibrilación auricular de reciente aparición, lo primero que tenemos que ver es si tiene inestabilidad hemodinámica. Les repito, hipotensión, alteración del estado mental, angina o que tenga disnea por un edema agudo de pulmón, nos habla de inestabilidad hemodinámica y hay que cardiovertir eléctricamente a este paciente. Si no tiene inestabilidad hemodinámica, o sea, está estable este paciente, podemos elegir dos cosas: cardioversión farmacológica o cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica vamos a hacer varios perfiles. Lo primero hay que ver si tiene insuficiencia cardíaca de FEBI reducida avanzada, estenosis aórtica, porque en ese contexto se benefician de amiodarona. Si tiene enfermedad arterial coronaria o insuficiencia cardíaca moderada o de rango medio o hipertrofia ventricular izquierda, pues entonces estos pacientes se pueden beneficiar de amiodarona o de Bernacalante, que es otro antiarrítmico. Si el paciente no tiene cardiopatía estructural relevante, pues entonces cuando ya podemos utilizar que la flecainida, que la ibutilida, que la propafenona, que el Bernacalante. También hay unos medicamentos que se les conoce como pastillas de bolsillo. Estos medicamentos lo que trata es de que el paciente, cuando siente las palpitaciones, se toma ya sea flecainida o ya sea propafenona con la finalidad de reducir los síntomas y que obviamente esto mejore su calidad de vida en los pacientes. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que saber? Hay que interrumpir el tratamiento en los pacientes siempre que tengan QTs muy prolongados, arriba de 500. La flecainida y la propafenona, un dato es que se restringe a los pacientes que no tengan cardiopatía. Y si la duración del complejo del QRS aumenta más del 25% del basal, también hay que interrumpirlo. El sotalol es que QT, ¿de acuerdo? También hay que reducirlo. Y la ibutilde, solamente recordar que es de las que tiene más alto riesgo de desarrollar torsada de Pointes. La cardioversión eléctrica, recuerden que se va a recomendar obviamente que el paciente esté sedado porque es una mala experiencia. Se debe disponer de atropina, isoproterenol o de un marcapasos temporal, porque cuando nosotros le demos chicharrín, puede que el paciente se bloquee y ya no salga y te haga un bloqueo de desagrado que tengas que dar tratamientos para corregirlos. El pretratamiento va a mejorar la eficacia de la cardioversión eléctrica. Si tiene una fibrilación auricular por más de 48 horas, tenemos que anticoagular a este paciente 3 semanas antes de realizar la cardioversión y continuar por 4 semanas después de la misma. Evidentemente, si te encuentras en un contexto urgente, tienes que valorar riesgo-beneficio, explicar riesgos y beneficios al paciente y al familiar, por lo que significaría que esa fibrilación auricular fuera crónica, es hallazgo ahorita y puede tener un trombo ahí que nadie sabe. Entonces, hay que tener precaución nada más en esas cosas. Si nosotros tenemos que hacer una cardioversión precoz por una situación clínica que lo amerite, nos podemos apoyar de un ecocardiograma transesofágico para excluir la presencia de trombos. Sin embargo, la disponibilidad de esta herramienta evidentemente no está para todos. Si tenemos una fibrilación auricular menor de 48 horas, puede no ser necesaria una anticoagulación previa a la cardioversión. Ojito y nada más cuidado con eso, porque podemos tener un paciente adulto mayor que llega con FA y que nadie sabía que tenía FA, pero eso no significa que sea menor de 48 horas. Puede ser de más tiempo y hay que evaluar al paciente para poder definir si sí o si no. Ahora, el tratamiento a largo plazo es muy similar a lo que ya estuvimos revisando. En pacientes que no tienen cardiopatía estructural o los síntomas son leves o ausentes, podemos dar con medicamentos, dronedarona, flecainida, propafenona o sotalol, o podemos hacer ablación con catéter. En la enfermedad coronaria, valvulopatía significativa, también podemos dar dronedarona, sotalol o amiodarona o ablación con catéter, y en la insuficiencia cardíaca, amiodarona o ablación con catéter. Una vez que nosotros hicimos esto y estamos fracasando,
pues podemos optar por otras opciones, ¿de acuerdo? En las cuales, evidentemente, si tú le diste medicamentos, vas a hacer ablación con catéter, y si ya le diste una ablación con catéter, puedes repetir la ablación con catéter, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si después de esto tu paciente sigue sin mejorar, tiene episodios paroxísticos, hay que hacer un equipo cardiológico o una junta médica para determinar cuál es la mejor opción para estos pacientes. Todo de la mano de una fibrilación auricular va ligado con la prevención de la anticoagulación. Y esta prevención de anticoagulación, ¿para qué es? Pues para evitar que mi paciente tenga evento vascular cerebral o accidente cerebrovascular, que es lo que significa el ACV. Recordar que en México se estima que solo 4% de los pacientes que tienen fibrilación auricular, quienes presentaron un EBC isquémico, se encontraban en rango terapéutico de anticoagulación. O sea, ninguno o casi ninguno. Eso significa que es un gran problema a nivel de salud aquí en México. Una de las escalas con las cuales nos podemos apoyar es con esta, la CHA2 DS2 básica. Esta nos va a permitir identificar por varios ítems como la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión, mayores de 75 años, diabetes, EBC o tromboembolia previos, enfermedad vascular o sexo femenino y 65-64 años, dar un puntaje, evidenciando que los que más puntos dan son la edad avanzada, más de 75 años, y que tenga eventos previos de cardioembolismo, tromboembolia previa, accidente isquémico transitorio o EBC. Una vez que tú sacas los puntitos de acá, ¿qué es lo importante o qué es lo que traduce? Que el riesgo anual de presentar un EBC en un paciente con fibrilación auricular, con base a esta escala, dependiendo de los puntos, se traduce a esto. Y si te das cuenta, a partir de los 2 puntos es cuando nos damos cuenta que este riesgo ya es más relevante, 2.2%. Y aunque el porcentaje sea muy bajo, tú lo que tienes que pensar es, no es lo mismo que mi paciente esté totalmente funcional, que a que le dé un EBC por no estar anticoagulado y deje de ser funcional. Eso es lo que te tienen que marcar a ti como médico, decir, hay que valorar si mi paciente puede ser candidato a dar anticoagulación. Aquellos pacientes con 0 puntos, podemos definir que no tienen riesgo y no es necesario que tengan anticoagulación. Un punto de riesgo bajo moderado, se debe considerar la terapia anticoagulante o antiplateletaria dependiendo del contexto. Y más de 2 puntos es necesario dar anticoagulación si no existen contraindicaciones. Acá tenemos otras escalas en las cuales nos permite identificar los puntos, los ítems y diagnósticos diferenciales también para ver el riesgo de cardioembolismo. Otro tratamiento que nosotros nos tenemos que tener muy en cuenta o tenemos que tener mucha precaución es el tratamiento para la prevención en el caso de que tengan válvulas mecánicas o estenosis mitral. Todo paciente con válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral se requiere que se les dé ABK, ¿de acuerdo? Es lo recomendado. Va a haber situaciones clínicas, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan por predisposición, se beneficien más de dar un anticoagulante oral que un nuevo anticoagulante oral, o sea, un ABK como warfarina, cenocumarina y demás, frente al dabigatran, apixaban, rivaroxaban, etcétera, pues cuando vas a elegir uno sobre otro. Pero en los que siempre vas a elegir los ABK sobre los NACOs va a ser válvulas cardíacas mecánicas o estenosis mitral. En aquellos pacientes que no tengan una indicación clara de utilizar un ABK, pues obviamente tú te puedes apoyar con los nuevos anticoagulantes orales, que es rivaroxaban, apixaban, etcétera, ¿no? Y la indicación es que sea arriba de 2. El riesgo de sangrado es uno de los problemas que nos puede llegar a dar miedo a la hora de dar un anticoagulante. Y es que tú, una vez que calculas el riesgo cardioembólico que tiene este paciente, hay que calcular el riesgo de sangrado. Y eso nos podemos apoyar con esa escala. Es la escala de Hasbled. Es importante que recuerdes, no está contraindicado o esta escala no te contraindica anticoagular a un paciente. Lo que te dice es que tiene más riesgo de que vaya a sangrar. Quiere decir que tú tienes que ir sobre estos factores de riesgo y tratar de modificarlos, los que sean modificables, con la intención de reducir el riesgo. Pero no te está justificando que evidentemente no lo anticoagules, porque es peor funcionalmente para un paciente que le dé un EBC isquémico y demás, que a lo mejor que tenga epistaxis y giborragia, y en los casos más extremos obviamente puede tener hemorragia de tubo digestivo. Entonces tiene que ser un balance entre lo que se puede dar de medicamento y hasta qué punto se tiene que dar, y eso los podemos apoyar con esas dos escalas.
Factores de riesgo de Hasbled, que es lo que hablan: hipertensión, función renal, evento vascular cerebral, historia o predisposición de sangrado, el INR lábil, consumo de drogas o alcohol, o que tenga más de 65 años. Hablamos de un riesgo alto, mayor de 3 puntos. Riesgo bajo, moderado o sin riesgo, pues va a ser de 0 a 2 puntos. Pero como les repito, un alto riesgo no te va a contraindicar dar este tratamiento. Y acá tenemos otras escalas de predicción de riesgo. Tenemos la Hasbled que ya vimos, Hemorrhage, Atria y Orbit, que son escalas que se pueden llegar a utilizar para hablar del riesgo de sangrado. También nos podemos apoyar del riesgo tromboembólico, pero por ecocardiograma. ¿Cuáles son estos? Pues que hay varios indicadores ecocardiográficos que te van a aumentar el riesgo tromboembólico. Una FEBI menor de 45%, que tenga contraste espontáneo en la aurícula izquierda, una LABI más de 45 milímetros sobre metro cuadrado, o que tenga una velocidad del flujo de la aurícula izquierda menor de 20 centímetros sobre segundo. Porque esto no solamente te va a apoyar a que tiene más riesgo tromboembólico, sino que te puede ayudar a que este paciente tenga más dificultad para tener una cardioversión exitosa, para mantener un ritmo sinusal, o que se traduce evidentemente en un riesgo tromboembólico más alto. Hay otros tratamientos que se pueden emplear, como los dispositivos de la orejuela izquierda y también los oclusores de la orejuela izquierda. Cualquiera de esos dispositivos se pueden utilizar, ya existen, ya se aplican acá en México y son opciones terapéuticas que se pueden utilizar para reducir el riesgo de EBC. Vamos a tener situaciones en donde el paciente ya tiene EBC y esto va a depender, obviamente nos tenemos que apoyar de todo el equipo multidisciplinario para determinar el momento ideal para iniciar la anticoagulación. Estas recomendaciones, que son de la guía anterior a la nueva que salió, se me hacen siempre que son muy interesantes porque nos permiten con pautas y de forma objetiva pues determinar en qué momento le podemos iniciar el anticoagulante a nuestro paciente. Vean cómo se va a dividir. Si tiene ataque isquémico transitorio, un día después del evento se puede iniciar, se puede reiniciar la anticoagulación. Si tiene un EBC leve, podemos iniciarlo 3 días, siempre y cuando favorecer con factores que digan, inícialo temprano, o factores que dicen, espérate, ¿no? O sea, hay que tardarnos un poquito más en iniciarlo. EBC moderado y EBC grave, y esto nos vamos ayudando con la escala del NIS, ¿de acuerdo? Y pues obviamente hay que valorar a los pacientes dentro de 6 días o de 12 días para determinar que no tenga una transformación hemorrágica si es que el paciente no ha mejorado o algo por el estilo, después de un EBC. También tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente, si le estamos dando anticoagulante y sangró, tenemos que saber qué le podemos ofrecer. Hay una serie de recomendaciones en las cuales nosotros nos podemos apoyar para manejar estas complicaciones hemorrágicas. Si está utilizando antagonistas de la vitamina K, pues podemos utilizar el plasma congelado, la protrombina o la vitamina K. En el caso del dabigatran, su antídoto va a ser el idarucizumab. Los antagonistas del factor 10A va a ser el andaxenet alfa. Y obviamente recordar que esta vitamina K necesitamos valorar cómo se las podemos administrar en nuestros pacientes. Si el INR es de 5 a 9, se puede administrar de 1 a 2.5 miligramos. Si es mayor de 9, de 3 a 5 miligramos de vitamina K. Evidentemente hay que valorar qué otras cosas podemos hacer. En el caso de que tengamos consideraciones graves o potencialmente mortales, tenemos que dar transfusión plaquetaria, transfusión de eritrocitos, etc. El riesgo mayor existe ¿cuándo? Pues cuando tenemos pacientes con válvulas mecánicas. Porque si tú le das vitamina K a una válvula mecánica, tiene alto riesgo de que se vaya a trombosar la válvula. ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos que manejarlo, ver riesgos y beneficios. Obviamente tiene que suspender la anticoagulación hasta que tengamos valores metas de INR. En los casos de que tengamos un infarto y tratamiento anticoagulante, pues que se infartó y tiene FA, ya existen varias recomendaciones que nosotros podemos evaluar dependiendo del riesgo de sangrado que tenga nuestro paciente. Pues si le vamos a dar un tratamiento triple, porque tenga alto riesgo de sangrado, y ese tratamiento triple se lo vamos a dar por poquito tiempo. Por ejemplo, que se lo demos por un mes. Y posteriormente cambiamos un tratamiento doble, que sería con ácido acetil o clopidogrel, más el anticoagulante, que es este que está en verde. Luego, posteriormente, pasados los 12 meses, el tratamiento crónico se queda con su anticoagulación crónica en monoterapia. Si tiene bajo riesgo de sangrado y no tiene alto riesgo de características de trombosis del stent, nosotros podemos considerar, pues a lo mejor, darle un tratamiento triple a este paciente durante los primeros 3 a 6 meses y luego posteriormente hasta los 12 meses conseguir con un tratamiento doble que es similar a la K. Lo único que reducimos es el tiempo en el que vamos a dar los 3 tratamientos, que es el anticoagulante,
el inhibidor P2Y12, que sería el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, etc. O en su caso, dar el tratamiento con ácido acetilsalicílico. No se recomienda de forma amplia y generalizada dar otros medicamentos antiagregantes, por ejemplo, dar prazo y ticagrelor en lugar de clopidogrel, porque estos dos últimos, bueno, esos dos primeros que les dije, que es prasugrel y ticagrelor, tienen más riesgo de sangrado. Por eso casi siempre van a encontrar así, que se da ASA o clopidogrel, más el anticoagulante oral. Ya hay varios estudios que a lo mejor no están elevado el riesgo, pero pues como recomendaciones les va a servir. El embarazo y la fibrilación auricular, pues es importante que sepan que lo que se les hay que hacer a estos pacientes es muy similar a lo demás. Solamente que tenemos que tener riesgo en la anticoagulación y obviamente hay medicamentos que son categoría D, como el atenolol. Se les tiene que dar betabloqueadores, el riesgo de dar un betabloqueador es que tienen restricción del crecimiento intrauterino. Para controlar el ritmo se les puede dar flecainida y sotalol. Usualmente una embarazada es una paciente que es poco frecuente que vaya a tener cardiopatía congénita. La puede tener y si la tiene, pues no le podemos dar eso. La cardioversión eléctrica es efectiva, no les pasa nada al bebé, se les tiene que dar lo mismo porque recuerden que es una cardioversión eléctrica sincronizada que va de un polo a otro polo o de una pala a otra pala. Entonces, si los colocas correctamente, no tiene por qué pasar gran cosa. El problema es que, evidentemente, si tiene fibrilación auricular, siempre va a tener riesgo de trombos, de cardioembolismos. La anticoagulación se recomienda que sea con heparina en el primer trimestre y en las 2 a 4 semanas previas al parto, cambiar otra vez a heparina, como puede ser la enoxa. En el resto de los periodos se puede utilizar ABK o heparina, dependiendo del contexto de nuestra paciente. Y con esto hemos concluido lo que es la clase de fibrilación auricular. Espero te haya gustado y que obviamente hayas aprendido muchísimas cosas. Recuerda que todos los comentarios, las dudas que tengan, las puedes hacer saber por los diferentes medios de comunicación. O si estás viendo esta clase en nuestro curso, pues obviamente en la sección de comentarios, siéntete con toda la libertad de poner todas las dudas que tengas. Soy el doctor Darío Treviño, esto es Red Medical Blog y nos vemos hasta la siguiente charla. Chao, chao.